Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso profesional de programación orientada a objetos eh, con PHP y MySQL de Bexlan. Y eh, en la sesión anterior, bueno, ya empezábamos a ver un poco más de ejercicios sobre la programación orientada a objetos y estuvimos viendo el concepto de las clases abstractas, ¿no? Y cómo ir definiendo sus métodos y heredando sus características. El día de hoy vamos a terminar ya con los ejercicios prácticos de esta unidad y vamos a ver en práctica el concepto de las interfaces, ¿no? Y ya en sesiones teóricas anteriores les mencionaba que PHP como tal no tiene la capacidad de hacer una herencia múltiple, ¿no? De hecho, cuando en el ejercicio de los teléfonos, ¿no? Eh, por ahí, mientras lo desarrollaba, traté de hacer lo siguiente, ¿no? Voy a abrir el archivo de teléfonos y de hacer que smartphone heredara de celular y de teléfono, ¿no? Pero cuando yo hacía esto, pues el intérprete de PHP nos marca un no, esta no es la carpeta, curso pu, aquí está, teléfonos. Y miren, nos manda un error de sintaxis, esperaba, pusiste una coma, se esperaba una llave de apertura, ¿sale? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que efectivamente no existe como tal la herencia múltiple en PHP. No puede heredar una clase de más de una, ¿no? Entonces, para resolver esto, PHP utiliza las interfaces. Y ya les había explicado que las interfaces, bueno, pues son un conjunto de métodos que pueden ser característicos de diferentes clases de objetos, ¿no? Y que estas interfaces no van a guardar ninguna relación con dichas clases, ¿sale? Y se utiliza la palabra implement, ¿no? Para implementarla. Y bueno, aunque no son clases, son tratadas como tal en PHP, como si fueran clases, ¿sale? Y yo les ponía el ejemplo de la comida, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de comida. Podemos preparar una pasta, una sopa, ensaladas, postres, caldos, platos fuertes, ¿no? Pero si se dan cuenta, independientemente del tipo de comida que nosotros queramos comer, creo que todas las comidas en sí, como características, tienen dos cosas. Uno, los ingredientes que llevan y dos, la forma en que se preparan, ¿no? O sea, digamos, la receta, el orden de pasos para poder llegar a esa comida, ¿no? E independientemente si es un postre, una ensalada, una sopa, etcétera, ¿no? Entonces, ese ejemplo de las comidas lo vamos a poner en práctica para aprender de las interfaces. Y también para diferenciarlas justamente de las clases. Y muy importante, no olvidemos estas características de las interfaces. No pueden tener el mismo nombre de una clase porque son tratadas como iguales en PHP. No puede, o sea, no puedo yo generar objetos de estas interfaces, o sea, por eso es que una clase debe de implementarla, porque esa es una de las diferencias entre interfase y clase. Las interfaces no pueden instanciar objetos. No voy a poder definir propiedades, es decir, solamente van a tener métodos. Los métodos de las propiedades deben de ser siempre públicos y solamente estar definidos, que no tengan cuerpo. Ahorita vamos a hacer pruebas y van a ver que cuando yo trate de ponerle un cuerpo, me va a marcar un error PHP. Y otro detalle, las clases que implementan estas interfaces siempre deben de utilizar todos los métodos de las mismas, ¿sale? Si una interfaz tiene 3 métodos, la clase que la implementa tiene que utilizar esos 3 métodos, porque si no, PHP nos va a marcar errores. Y, muy importante, pues tener cuidado con los nombres de los métodos. Si tenemos dos interfaces que dentro tienen un método con el mismo nombre y una clase los implementa, entonces por ahí también vamos a tener problemas porque PHP se confunde y no sabe a qué interfaz hacerle caso respecto del nombre del método, ¿no? Bueno, pues entonces, fíjense, voy a crear, eh,
para ya no generar tantos archivos aquí y también para que quede en un solo archivo el concepto de interfaces, voy a trabajar en un solo archivo. Ustedes solamente consideren que lo ideal es que todos estos ejercicios estuvieran como el de las figuras, ¿no? Que fui definiendo un archivo por cada clase, y bueno, ¿no? Solo consideren eso. Yo lo hago para que todo el ejercicio quede en un solo archivo y el concepto pues lo puedan ir repasando junto con la teoría y se les quede de una mejor manera el concepto, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, como les decía, vamos a tener dos interfaces para nuestro ejercicio, ¿no? En este caso nos vamos a dedicar a hacer postres, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, ya vimos que todas las comidas como tal pudieran tener dos características importantes, ¿no? Que se pueden implementar. Uno serían los ingredientes y el otro sería la receta, ¿no? Entonces voy a generar una interfase de ingredientes y una interfase de receta. Muy bien, ahora, los métodos. Fíjense, para los ingredientes lo que vamos a hacer es los típicos métodos de obtener y establecer los valores, getters y setters, ¿no? Entonces, le voy a poner establecer ingredientes, ¿sale? Y este método pues va a recibir una lista de ingredientes, ¿vale? Y luego vamos a tener el obtener ingredientes, ¿sale? Fíjense, ahora, los métodos para la receta pues van a ser muy similares, ¿no? Public function, establecer receta. Public function, obtener receta. Y en este caso la receta recibe pasos, ¿no? Muy bien. Y pues acá vamos a tener la clase postre que va a implementar ingredientes y receta. Muy bien, ahora fíjense, ¿qué pasa si yo le pongo un cuerpo, ¿no? A este método o a cualquiera de los métodos de las interfaces? Fíjense, recargo, postres. Miren, interface function ingredientes, establecer ingredientes, cannot contain body. No puede contener cuerpo, ¿vale? Entonces, ahí podemos ver que solamente deben de estar definidos, no declarados. Perdón, solamente deben de estar declarados los métodos, no definidos. Definiciones ya cuando empezamos a desarrollar el algoritmo del método. Ahora fíjense, ¿qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, privado, ¿no? Dice, acceso a una interfaz omitido, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el tipo no corresponde. Si yo le pongo protected, miren, me sigue marcando el mismo error. Entonces ahí podemos ver que por cuestión de práctica, el método, perdón, los métodos de una interfaz deben de ser públicos. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si yo aquí declaro un atributo, ¿no? Recargo y miren, dice, las interfaces no pueden incluir variables, ¿vale? Entonces, tampoco reciben métodos. Vean cómo, pues, de esta lista, miren, no pueden tener el mismo nombre de una clase. Bueno, fíjense, vamos a ver si yo aquí le digo clase ingredientes, ¿no? Recargo y miren, no puedo declarar la clase ingredientes porque el nombre ya existe, ¿no? Entonces, fíjense, ya validamos este punto. No pueden instanciarse porque no tienen referencias asociadas a objetos. ¿Cómo podría lograr eso? Fíjense, vamos a decirle
por ejemplo, vamos a hacer unos hotcakes, ¿no? Entonces, hotcakes es igual a un nuevo objeto de la clase, bueno, de la interfase ingredientes, ¿no? Y este lo voy a poner aquí, inmediatamente después de la interfase. Recargo y me dice sintaxis de error, un expect interface, ¿no? Línea 8. Ah, bueno. Fíjense, voy a comentar tantito esta. Recargo y me dice un expect end of file, ¿no? Línea 17. Ah, me falta el punto y coma. Recargo, miren, un cow error cannot instant interface. No puedes instanciar la interfase ingredientes, ¿no? Entonces, ya vimos que no puedo instanciar objetos, no puedo definir propiedades, ya lo vimos, los métodos deben ser públicos y solo definidos sin cuerpo, las clases implementadas de una interfaz deben de utilizar todos los métodos, fíjense, ese lo vamos a hacer a continuación. Fíjense, acá eso significa que mi clase debe de implementar todos los 4 métodos. En este caso, como postre implementa ingredientes e implementa receta, aquí debe de tener fíjense, debe de tener los 4 métodos. Observen. En este caso, aquí ya está mi clase, ¿no? Con los declarados los 4 métodos. Ahora fíjense, aquí lo único que hago es que hotcakes va a ser igual a un nuevo postre, ¿no? Entonces miren, si yo recargo, miren, ahí ya está funcionando todo correcto, no nos muestra nada, porque todavía no hacemos nada, pero fíjense, ¿qué pasa si yo comento, por ejemplo, el método obtener receta? Recargo y me dice, la clase postre contiene un método abstracto declarado en la implementación anteriormente y debe ser implementado, ¿no? Entonces, este método, incluso vean aquí me dice, o sea, debes de implementar receta, obtener receta, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí ya comprobamos, dentro de las características, ¿no? La clase que implementa una interfaz debe implementar todos sus métodos. Y diferentes interfaces no pueden tener nombres de métodos idénticos si serán implementados por la misma clase, fíjense. Por ejemplo, obtener perdón. Eso sería si yo, por ejemplo, miren, voy a comentar. No lo voy a comentar. Este de obtener receta, le voy a cambiar el nombre a obtener ingredientes, ¿no? Entonces tiene el mismo nombre que la interfaz de arriba. Recargo y obtener ingredientes. Aquí como tal, pues no me está marcando un error, pero a la hora de que yo ya programe esto, es donde pues vamos a tener ese pequeño detalle, ¿no? Vamos a ver, obtener ingredientes. Vamos a decirle aquí, eco. Hola. Bueno. Vamos a seguir. Al ratito que ya tengamos cuerpo programado en ambos métodos, regresamos a validar ese punto. Muy bien, entonces, ahora, ¿cuál va a ser el objetivo de este ejercicio? Voy a declarar 2 variables privadas a mi clase, ¿no? La variable ingredientes y la variable receta. Entonces, lo que vamos a hacer, si se dan cuenta acá, he declarado una variable que se llama, un objeto que se llama hotcakes, y hotcakes es un nuevo postre. Entonces, lo que yo voy a hacer es, fíjense, aquí ya tengo preparado una lista, ¿no? Bueno, antes de hotcakes vamos a poner aquí un eco que diga postres, ¿no? Y luego un eco que diga
hot cakes. ¿Sale? Y luego un H3 que diga ingredientes. Y un H3 que diga receta, ¿no? Entonces el objetivo es pasarle en una lista los ingredientes y la receta a través del método obtener receta, obtener ingredientes y luego imprimirlos en pantalla en una lista de viñetas y en una lista ordenada, respectivamente con los métodos, perdón, establecerlos con el método de establecer ingrediente y receta respectivamente y luego imprimirlos con los métodos obtener. ¿Sale? Muy bien. Entonces, fíjense. Por acá le voy a decir hotcakes. Ejecuta el método establecer ingredientes. Y establecer ingredientes, si recuerdan en la implementación, recibe una lista, ¿no? Esa lista va a ser pues una lista de pasos separados por comas. Entonces, aquí les va a pasar una lista. Esta es mi propia receta, la receta de Mircha para hacer hotcakes, ¿no? Me gustan mucho los hotcakes y por lo menos una vez a la semana desayuno. Entonces ya tengo perfectamente la medida para... Con esto les salen aproximadamente, ¿qué será? Como 3, 4 hotcakes, ¿no? Entonces necesitamos una taza de harina para hotcakes. Yo les recomiendo la de la tía Yemime. No, tía Yemima, ¿no? Igual, no sé si en sus países las vendan, pero al parecer es americana. Entonces, bueno, yo la he visto aquí en México y también en Estados Unidos. Entonces, esta mezcla es muy rica. Entonces, te las recomiendo, ¿no? Luego, un huevo, 3/4 de taza de leche. La leche que quieran funciona. Deslactosada, light, entera, lo que sea. 10 gotas de vainilla para darle un buen sabor y 3 cucharadas de mantequilla, ¿vale? Muy bien, ahora vean que es una lista separada por comas. Entonces, lo que yo voy a hacer es acá en el método establecer ingredientes, fíjense, le voy a decir que en este caso no voy a tener constructor porque no hay necesidad de cuando creo un postre inicializar algo. Entonces, fíjense, acá cuando ejecuta el método de establecer ingredientes, a la variable ingredientes que ya definimos arriba, por cada elemento de esa lista separada por comas, pues voy a convertir esta variable ingredientes en un arreglo y cada elemento que se separe por coma me va a formar una posición de ese arreglo. Entonces voy a utilizar la función de PHP que se llama explode. Explode lo que hace es romper una cadena y nos convierte en varias posiciones de un arreglo, delimitando por un carácter delimitador. En este caso mi carácter delimitador va a ser la coma, ¿no? Y en este caso, la cadena que quiero romper, pues es la que le estoy pasando acá, lista, ¿vale? Fíjense, muy bien. Ahora, para obtener los ingredientes, pues vamos a imprimir en pantalla el número de ingredientes. Eso significa que este arreglo, primero tengo que saber cuántos elementos tiene y luego ejecutar un for y imprimir en un list item cada elemento, ¿no? Entonces, fíjense, voy a declarar una variable que se llame num ingredientes y num ingredientes va a ejecutar el método count. Cuando ustedes ejecutan el método count de PHP a un arreglo, en este caso this ingredientes, les va a devolver la longitud, el número de elementos, ¿sale? Es como la propiedad length en JavaScript de los arreglos. Muy bien, entonces, ahora sí, voy a empezar a formar mi template. Voy a poner la palabra HTML, porque vamos a escribir código HTML, en una lista desordenada. Entonces ahí abro mi lista desordenada. Luego, cada list item lo tengo que generar dinámicamente, por eso voy a utilizar un
ciclo for. ¿Vale? Y entonces, mientras i sea igual a 0, i empieza en 0. Mientras i sea menor a número de ingredientes, i aumenta en 1, ¿no? Y, ¿qué es lo que voy a hacer? A la variable HTML le voy a concatenar, pues aquí una li y luego número de ingredientes, perdón, these ingredientes en su posición i. Y luego ya nada más concateno el cierre de la li. Listo. Y para cerrar, una vez que termine de imprimirme esos li, pues lo único que me resta a la variable HTML, cerrar la UL, ¿no? Y maldito programador JavaScript que soy, se me olvidan los puntos y comas. Muy bien, ahí está. Y lo último que hago es retornar en un print la variable HTML. Y listo, ¿no? Entonces, fíjense, ya lo único que tengo que hacer es por acá, en la receta, ejecutar hotcakes, obtener receta. Y entonces veamos el resultado. Recargo y vamos a ver que está. Ah, no, es que no es obtener receta, es obtener ingredientes. Recargo y miren, ahí está, ¿no? Ay, no. Pero, ¿saben qué? Perdón, este eco, la receta todavía no, implementamos el número de pasos, ¿no? Lo que estamos haciendo son los ingredientes. Entonces aquí está, obtengo los ingredientes, establezco los ingredientes en una lista separada por comas y luego los obtengo. Entonces ya aquí los tenemos, ¿no? Ingredientes para preparar hotcakes, una taza de harina, un huevo, 3 cuartos de leche, 10 gotas de vainilla, 3 cucharadas de mantequilla. Ahora sí, viene la receta. Si se dan cuenta, la manera en que vamos a implementar la receta también va a ser muy similar a cómo hicimos esto. Porque, fíjense, voy a ejecutar aquí el método hot cakes establecer receta. Y establecer receta va a recibir pasos, ¿no? Bueno, aquí les voy a dar los pasos que yo elaboro para hacer unos ricos hotcakes. Ahora, aquí, fíjense que voy a utilizar otro separador, otro delimitador, porque la coma es muy frecuente que a lo mejor cuando nosotros estamos leyendo recetas, en la misma redacción de la receta tengamos comas, ¿no? Para darle entonación o para separar las ideas de cada paso. Entonces creo que la coma sería una muy mala idea para delimitar, para utilizarlo como delimitador y romper esa cadena de texto. Entonces, en este caso voy a utilizar pipes. Miren, entonces, aquí están mis pasos, ¿no? Número 1, mezclar todos los ingredientes, excepto la mantequilla, en un recipiente hasta tener una masa espesa y uniforme. Luego viene un pipe. Ahora, aquí, detalle aparte de la receta. En la mayoría de cajas para hacer hot cakes dicen que hay que agregar margarina o mantequilla, ¿no? Personalmente no lo hago porque eso los vuelve un poquito más grasosos, ¿no? Y pues aparte que son más sanos, bueno, pues la mezcla también se puede hacer sin mantequilla. Ahora, ¿por qué utilizamos acá mantequilla? Esta mantequilla es, como dice el paso número 2, calentar a fuego lento, ¿no? Con una cucharada de mantequilla, un sartén. Luego, cuando la mantequilla se derrita, vertir la mezcla hasta formar un círculo o
algo parecido, ¿no? Porque muchas veces depende de la astucia del que esté haciendo los hotcakes, a veces no nos salen como ese círculo perfecto, ¿no? Luego, dejar calentar la mezcla hasta que comience a salir burbujas. Cuando empiecen a haber burbujas en la mezcla, significa que ya empieza a cocerse la masa de abajo. Entonces, cuando la vean consistente y esponjosa, la voltean y luego hay que dejar cocinar el otro lado por unos 3 minutos. Repetir el paso número 2, o sea, de calentar con otra cucharada, ¿no? Hasta el 6, que sería dejar cocinar el segundo lado, hasta que se acabe la mezcla, ¿no? Con este número de ingredientes, como les decía, dependiendo del tamaño de sus hotcakes, puede que les alcancen a hacer 3 o 4 de mediano tamaño, ¿vale? Muy bien, entonces ya tengo aquí el método establecer receta, entonces ya nada más me faltaría que hotcakes ejecute obtener receta, ¿no? Y listo. Ahora, pues nos hace falta implementar dichos métodos, ¿no? Si se dan cuenta, va a ser realmente prácticamente similar. Es más, vean, voy a hacer literalmente un copy-paste, porque el método establecer receta se parece mucho al de establecer ingredientes, ¿no? Aquí lo único que tengo que hacer es pasar la variable pasos, acá en lugar de coma, pipe, y acá en lugar de ingredientes, receta. Y para imprimirlo, pues lo mismo, ¿no? Me voy a copiar el cuerpo de obtener ingredientes. Por acá le digo obtener receta y acá pues, sería número de pasos, ¿no? dis.receta. Y luego, en lugar de ser una UL, como son pasos a seguir, vamos a ponerlo en una OL. Entonces aquí le digo, mientras I sea menor a número de pasos, dis.receta y imprime, ¿no? Y listo. Fíjense. Recargo. Ahí está. Receta. Número 1, mezclar. Número 2, calentar. Número 3, cuando. Número 5, 4, dejar. Número 5, cuando la consistencia. Número 6, dejar cocinar. Número 7, repetir. Listo. ¿Sale? Y aquí, con este ejercicio, podemos ver la herencia múltiple, ¿no? A través de interfaces. Vean cómo aquí mi clase postre está implementando tanto ingredientes como receta. Ahora, otro postre, ¿no? Que se me viene a la mente. El pie de limón. El pie de limón casero, que se hace con galletas María. No sé si dependiendo del país donde estén, ubican el concepto de galleta María, pero si no ahorita les muestro una imagen. Entonces, fíjense, pie de limón casero, declara una variable, un objeto llamado pie limón, es igual a un nuevo postre, y pues de igual manera, ¿no? En este caso, aquí, fíjense, aquí lo que voy a hacer es decirle pie de limón, ejecuta el método establecer ingredientes que se necesita, una lata de leche descremada, una lata de lechera, 7 limones grandes y 3 paquetes de galletas María, ¿no? Vamos a ver, aquí, las galletas María, hay una empresa aquí en México que se llama Gamesa, no sé si en sus países exista, pero bueno, miren, esta es la estructura de una galleta María. Con esto, digamos, esta va a ser la base del pie de limón. No, miren, aquí está la empresa que les digo, Gamesa, pero vean que, pues, no sé, eh, creo que justamente este tipo de galleta así se llama, ¿no? Galleta María, independientemente de la marca que la haga. Luego, leche descremada, bueno, pues puede haber muchas, ¿no? Y diferentes marcas dependiendo de sus países. Y la lechera, esa es un producto de Nestlé, y Nestlé prácticamente está en todo el mundo. Y es esta, ¿no? La lechera, con la que se hacen flanes, pies, pasteles, etc. Entonces, bueno, ahí está, para que aparte de aprender a programar, pues se preparen estos dos postres, ¿no? Y luego, miren, lo único que tendría que hacer es ejecutar el método establecer receta
y ejecutar el método obtener receta, ¿no? Y entonces miren, aquí está. ¿Qué se necesita para el pie de limón? Obtener el jugo de los 7 limones. En un recipiente aparte, vaciar la leche descremada y la lechera. Mezclarlas. Una vez que ya tengamos la mezcla de ambas leches, ahora sí, agregamos el jugo de los 7 limones y mezclamos. En otro recipiente aparte, yo les sugiero de vidrio, un refractario, colocar una base de galletas. Hagan de cuenta que van a ser albañiles, ¿no? Ponen sus ladrillos y luego ponen una capa de mezcla de cemento. Entonces aquí en este caso los ladrillos serían las galletas, y luego recubrimos con la mezcla de la leche y los limones, y luego otra mezcla de galletas, y luego otra capa de mezcla, y así pues hasta acabar. Una vez que ya lo tengan, refrigeran por 2 horas y listo, ¿no? Ahí tienen su pie de limón casero con galletas Marías, ¿no? Y fíjense, nos vamos a acá, recargo, y ahí está, pie de limón, ingredientes, receta. Y espero que con este ejercicio les haya quedado claro el concepto de la herencia múltiple a través de interfaces, ¿no? Y así yo podría seguir con ejemplos, no nada más con postres. A lo mejor aquí podría generar una clase que se llame, no sé, ensalada, ¿no? Y entonces, que ensalada también implemente ingredientes y receta, ¿no? Y, por ejemplo, declararme un objeto que se llamara ensalada César, ¿no? Y bueno, la ensalada César lleva jamón, queso, lechugas, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, todas las comidas son susceptibles de tener ingredientes y tener recetas. Entonces, ambas interfaces podrían implementarse en cualquier tipo de comida. ¿Sale? Bueno, pues a ver, les dejo aquí el código para que observen. Aquí está la implementación de las interfaces. Luego póngale pausa. Aquí está toda la definición. No. Aquí está la parte de la clase postre con la implementación de los métodos hasta ingredientes y establecer receta, ¿no? Luego bajo un poquito más el de obtener receta. Y luego prácticamente todo lo que hicimos, ¿no? Aquí está el código de postre, del hot cake. Y luego los del pie de limón, ¿no? Bueno, pues con este ejercicio terminamos la parte de los contenidos de la unidad 2, ¿no? Los conceptos de programación orientada a objetos ya aplicados a PHP. Nos vemos en la siguiente unidad donde vamos a hablar de bases de datos con MySQL. Entonces, dejaremos a un lado por un momento los conceptos de programación orientada a objetos y veremos fundamentos de bases de datos con este gestor, MySQL. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Se quedan en el curso de programación orientada a objetos con PHP y Bexlan, con PHP y MySQL de Bexlan. Sean felices, hasta siempre, bye.